Conspiranoia para principiantes con Demian Aiello. En el mundo de las conspiraciones, las teorías más habituales suelen incluir a líderes y multimillonarios poderosos del primer mundo y a los servicios secretos de esos países, como la CIA, el FBI o el Grupo Bilderberg. Pero el sur también existe, y si Argentina tiene un lugar en ese Parnaso internacional de las teorías conspiranoicas, es gracias a un pintor y escultor argentino. Un personaje extraordinario que se llamó Benjamín Solari Parravicini, famoso por el aspecto profético de sus dibujos. Y para hablar de Benjamín Solari, no estoy Solari. Me acompaña hoy de manera excepcional, con su risa que la precede, cual gato de Cheshire, Natalia Carcavallo. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Encantada de estar acá compartiendo esto que es maravilloso. Bienvenida. Natalia es periodista, licenciada en comunicación social, escribe y produce en varios medios y a la postre es divulgadora espiritual. ¡Epa! Astróloga hace 20 años y estudiosa de las profecías de Parravicini. Amamos a Parravicini. Imperdible este episodio especial de Conspiranoia para principiantes. ¿Qué tal? ¿Le podemos contar a la gente quién es Benjamín Solari Parravicini o quién fue? Muy bien lo dijiste, quién es, porque para mí su legado sigue emanando en todos nosotros y hay muchas profecías que él dibujó por cumplirse. Por supuesto, en el mundo es conocido en referencia a Nostradamus. El Nostradamus argentino, le dicen. ¿Por qué? Porque al igual que Nostradamus, predijo un montón de acontecimientos que décadas después se cumplieron de forma increíble. Incluso sus psicografías eran inentendibles muchas décadas atrás porque ni siquiera estaba la fantasía de que sucedieran cosas que después fueron materializadas, como por ejemplo la televisión. ¿Él la predijo de alguna manera en uno de sus dibujos? Sí, muchos creen que en vez de una persona que predecía cosas era un canalizador o era un ser iniciado en donde podía acceder a información que le era concedida desde otros planos. ¿Eso es canalizar básicamente? Sí. Hagamos un paréntesis para explicar eso. Exactamente. Canalizar es bajar el mensaje que está en alguna especie de otro plano dimensional. Exactamente. Y lo haces carne o físico. Sí, vos sos un puente de otra información que sucede y eso es lo que le pasaba a Benjamín Solari Parravicini y a muchas otras personas. Bueno, podemos dedicarle un capítulo aparte de Conspiranoia a todos los canalizadores que hay, que es como, puede ser influencer o canalizador. De hecho, va a haber una carrera en la facultad pronto. De canalizador, sí, pero vamos a honrar a Benjamín Solari Parravicini, que fue para mí un iniciado y una persona que nos ha traído muchos mensajes, sobre todo para el porvenir, y que esperamos que así sea. ¿Y cómo empezó Parravicini? ¿Dibujando? ¿Él tenía su profesión aparte de dibujar? Sí, él era pintor y escultor. Okay. Y además tenía muchos vínculos con otras personas que también manejaban lenguajes esotéricos, pero sin extremados dones, más que supongo que la frecuencia de su ser, empezó a poder canalizar estos mensajes que los hacía en modo de psicografías. Se le dice así porque él entraba en un estado de conciencia diferente, sin hacer nada. Eso le sucedía. No es que se drogaba con psicotrópicos. No existía, de hecho, el LSD. ¿De qué época estamos hablando? De eso sabés vos. Yo no sé nada de LSD, pero si vos lo decís. Creo que no. Creo que se inventó después. Pero ¿de qué época estamos hablando? Él empezó a escribir más o menos en el 36 y es una persona que nació 5 años antes del 1900 y falleció ahora en 1974. Así que realmente décadas antes de que existiera la tele, los satélites, la posibilidad de viajar al espacio, él hizo todas esas predicciones en una descripción bastante cercana a lo que después sucedió. ¿Y podemos tener una sección donde veamos cuáles fueron las psicografías de Parravicini que acertaron en su predicción? Sí, totalmente. La verdad que él dibujó más de 1000 psicografías. Te cuento, psicografías era también porque él las dibujaba a mano alzada sin levantar el lápiz.
Entonces hacía un dibujo referente y abajo escribía un mensaje, que algunos de ellos son los que vamos a poder contar ahora, para que los que están escuchando tomen dimensión de con qué claridad. Nostradamus era un poco más poético para escribir y mucho más simbólico, entonces generaba una apertura a libres interpretaciones. Comprendo, claro, porque vos decís, grandes desastres vendrán, claro, y en algún momento la pegás. Es como cuando vas a un tarotista y te dice, bueno, estás en crisis. Y bueno, todos estamos en crisis. Veo un viaje en tu vida, claro, bueno, sí, ¿qué más? Hay un amor esperándote, las almas están buenas, chicos, todo bien. Un día tardaste esperando el subte. Claro. Sí, obvio, ya sé. Igual no vamos a desmerecer a Nostradamus. No. Pero en defensa de Benjamín, vamos a decir que él fue bastante literal en sus mensajes. Te voy a contar alguno de ellos. A ver, contame. Por supuesto, además de ser el Nostradamus argentino, conocido marketineramente en el mundo, ¿por qué fue conocido? ¿Por qué? Por el vaticinio de la caída de las Torres Gemelas. ¿Él vaticinó la caída de las Torres Gemelas? ¿Cuándo? En 1939. ¿Y cómo fue que lo vaticinó? Te lo voy a leer literalmente para que veas cómo sus mensajes tenían mucha claridad. A ver. Dice: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será atacado 2 veces. ¿Eso escribió él en uno de sus dibujos? Impresionante, y además está dibujada la Estatua de la Libertad y las torres incendiándose. No. Total. Se puede googlear el dibujo de Parravicini, sí, Torres Gemelas. Total. Y aparece ese dibujo con ese texto que acabas de leer. Sí, no hay sobreinterpretación, ¿te das cuenta? No. Lo mismo pasó con la muerte de John Fitzgerald Kennedy. ¿También? Vamos a decir Fitzgerald de nuevo. JFK. JFK, sí. ¿Qué dijo sobre JFK? En 1940 él dibujó y escribió: un golfer americano gobierna y le matan joven. ¿Sabés cuándo se cumplió esto? 23 años después. También él predijo la conquista del espacio y la perra laica. ¿En serio? Somos grandes, nos muy acordamos. Bien, la perra, ¿no? Laica, el sí, primer ser vivo que fue al espacio. Exactamente, mirá de qué forma lo dijo. El Khan será el primer volador o llegarán los hombres a la luna. Ah, la repegó. Sí, y continúa. Serán en ella sin estar. Verán sin ver. Escucharán sin escuchar. Regresarán sin regresar. Cuidado. Y hace la advertencia también de el Apolo 11 que no pudo regresar. Bueno, como la perra laica que tampoco volvió. Exactamente. Mirá si no es impresionante. Impresionante. También hace una psicografía sobre los satélites. Dice: llega un nuevo sistema de comunicación en el mundo por planetas artificiales. Es exactamente un satélite. De hecho, no existían los satélites en los 30, 40. Por eso él dice planetas artificiales. Decime si no es literal su imagen. Esto fue en el 38. Y por supuesto, algo que nos hace pensar mucho es cuando él anticipa la llegada de la televisión, que lo describe de esta manera: el mundo llegará a ser desnaturalizado por el poder de la pantalla doméstica. Toda mala influencia será desparramada groseramente sobre todo el hogar y será impuesta por el comercio avisador que busca la masa. Es casi como si buscaras en el diccionario la palabra televisión, pondrían esa definición. Televisión, influencia, totalmente. Bueno, ¿por qué amo a Parravicini? ¿Por qué amas a Parravicini? Porque todos sus vaticinios para la Argentina son muy esperanzadores, son muy descriptivos de los momentos que estamos viviendo y que tal vez hemos vivido, porque estas son profecías sin tiempo. Uno nunca sabe si están describiendo algo que ya pasó, que está por pasar, pero son realmente muy esperanzadoras y hay algo que sucede en el cuerpo cuando conecta uno con esos mensajes y que realmente esperamos que así sea. O sea que no hizo solo profecías para el resto del mundo, para Kennedy, las Torres Gemelas o cosas más genéricas como la televisión, sino que se ocupó principalmente de nuestro país también. Hay un montón de psicografías de un montón de temas, pero me parece que sería interesante en este podcast poder quedarnos con los mensajes que él tuvo para Argentina, sobre todo en este tiempo que estamos atravesando. Por ejemplo, para atrás, él vaticinó la grieta. En 1939 dijo: la Argentina despedazada, partida en 2 ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina. La iglesia hará silencio, la oración vencerá. Un año antes de eso... Es la grieta, claro. Sí. Pero la grieta igual ya existe desde... La grieta, no, sí. Azules y colorados, ¿no? Exactamente. De Tite Rodesia, Boca River y Asado Pasto del domingo.
Te cuento una psicografía muy conmovedora del año 1938. Llegará a la Argentina empobrecida un nuevo sol. Llegará el día en que la falsa palabra será creída. Llegará cuando las aguas avancen con la fuerza de ira, cuando la salud física del ser ciego y atontado sea precaria, cuando la tierra tiemble bajo sus pies, cuando la intriga levante la masa, cuando el ladrón corra en las calles sin ser aprendido, cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas. Llegará con el 6 en el 6. Llegará en mayo. Muy impresionante, ¿eh? Y no sabemos en qué mayo es. Y no sabemos qué significa 6 del 6, porque toda la legalización del aborto y demás, toda la sesión en diputados sucedió en este año, en junio. Pero veremos qué sucede más adelante. Quizás. Sí. Como dicen muchos políticos también, él dice en 1941, la clase media salva a la Argentina. Su triunfo será en el mundo. Otro de los debates que hay en torno a Parravicini es que él le dedica un montón de psicografías a la llegada del hombre gris. Él cree que Argentina empieza a renacer con la llegada del famoso hombre gris. Entonces cada vez que hay elecciones, de la Rúa, Alfonsín, Néstor, quien quiera que seas, el hombre fuerte, quien quiera que esté con la posibilidad de ser elegido, inicia un montón de especulaciones sobre si es de verdad el hombre gris. ¿Este será el hombre gris al que se refería Parravicini? Viste que los argentinos siempre estamos buscando un salvador. Bueno, ¿en dónde hubo acuerdo sobre el hombre gris? Sobre la posibilidad de que esa persona sea el hombre gris. No sé. En la elección del Papa Francisco. Como que cierra la grieta, que no hay más extremos blancos o negros. Exactamente. Él es gris. Y es gris porque su origen jesuita hacía que su vestimenta fuera oscura. Entonces hay mucho simbolismo. Y bueno, y el Papa que está haciendo algunas transformaciones. De hecho, Parravicini tiene profecías sobre el cambio de Papa de Ratzinger a Francisco. Y que llega un Papa joven de ideas. Muy interesante, las pueden buscar. Pero bueno, siguiendo con la Argentina, les recomiendo que busquen las profecías referidas al sur de Argentina, al sur de Latinoamérica, como la Tierra Prometida, a Neuquén, como el nuevo faro del mundo. Escuché eso del el nuevo faro del mundo y la ciudad de Neuquén. Sí, en realidad hay toda una profecía sobre la iglesia que está construida en Junín de los Andes. Yo estuve ahí, hablé con la hermana para ver si esto era así. La iglesia fue construida muchos años después de la profecía de Parravicini. Pero si ustedes ven cómo Parravicini dibujó esa iglesia y el faro, y cómo está construida la iglesia, se van a sorprender. Es como si fuera el plano, el boceto del plano. Exactamente, muy impresionante. Y habla de por qué Neuquén va a ser el faro del mundo. Parravicini dice que Argentina va a sufrir en pequeño lo que el mundo luego sufrirá en grande. Impresionante. Muy impresionante. Y Parravicini, cuando él decía todas estas cosas en esos años, ¿cómo era tomado? ¿Él era una persona pública? No era una persona muy pública, él tenía sus amigos con los que compartía estos mensajes. Luego se editaron varios libros con la recopilación de sus psicografías. ¿Tuvo discípulos? No tuvo discípulos, pero sí compañeros como Pedro Romagnuk, Fabio Serpa, exactamente, que también sostenían como la interpretación de estos mensajes canalizados muy potentes. Mira, nosotros hablamos del gran territorio y la tierra fértil y lo poco que somos para semejante vastedad, y para Parravicini esto tiene un propósito, que también habla del futuro. En 1938 él escribe esto: Argentina es vacía porque vacía debe permanecer hasta la llegada del hermano mundo herido, en los fuegos. Argentina, si a tiempo es salvada, salvará. Argentina sufrirá en pequeño lo que el mundo sufrirá después. Argentina será luz. Parravicini tiene un montón de psicografías donde dice que Argentina va a volver a recibir a los hermanos heridos de otras tierras. Y que por eso tenemos tanta extensión de tierra y somos pocos. Exactamente. Y vamos a ser hermanos, y si experimentamos lo que él dice, una nueva revolución francesa, y nos va bien, ahí menciona nuevamente al hombre gris. Dice: la Argentina tendrá su revolución francesa. En triunfo puede ser. Sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Puede haber guerra civil o no. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero él ve un futuro brillante para la Argentina. Él anticipa tiempos difíciles que nadie sabe si ya sucedieron o están por suceder.
nosotros recordamos Como muchos siempre. tiempos difíciles, Sí. pero vaticina que si el pueblo es consciente, está despierto, atraviesa este proceso de transformación con conciencia, va a ser ejemplo del mundo y va a recibir al mundo herido. Y si querés, para cerrar, te cuento la psicografía que me sigue conmoviendo una y otra vez cada vez que la leo, para que todos los hermanos estemos un poco esperanzados que si él vaticinó tantas cosas cumplidas, ¿por qué esta no? En 1942 escribió: Argentina, puerto de puerta celeste, de arenas de oro, de pastos verdes, de flores rojas hablará y dirá: tierras tengo para el que sufre quemazón, para el sin hogar, para el huérfano niño, para el que hambre padece, para el desposeído, para el anciano, para el enfermo, para el que nace y para el que deba nacer en esta tierra de promisión, Argentina samaritana del mundo. Muy bueno. Sí, es muy conmovedor. Así que bueno, para todos los que estén interesados, les recomiendo que investiguen, que prueben, que saquen sus propias conclusiones. Y también es cierto que el mensaje viene y uno tiene muchas posibilidades para decidir qué hacer con él. Espectacular. Entonces, bueno, vamos a terminar recordándoles a todos que ni a mí, ni a Natalia, ni a Parravicini le crean nada. Exacto. Busquen por sí mismos, googleen, hagan su propia investigación. Vayan y googleen ustedes. Escuchaste Conspiranoia para principiantes con Demiana Hielo. WeToker. Sumamos las partes.